Existe una frase que un narcisista jamás, y digo jamás, te va a decir con sinceridad, tienes razón, yo estaba equivocado. Y no es porque no quiera. Es porque la estructura psíquica de él literalmente no lo permite. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando por qué ciertas personas son completamente incapaces de reconocer al otro como real, y lo que descubrí es mucho más perturbador que simple egoísmo, es un colapso total de la función de relación en la psique. ¿Ya intentaste tener una conversación genuina con alguien y sentiste que estabas hablando con un espejo? Expresas dolor, y la persona de alguna forma transforma aquello en una historia sobre ella. Pides disculpas, y nunca recibes una de vuelta. Intentas explicar tu punto de vista, y eres constantemente interrumpido, corregido, invalidado. Y lo más confuso, esa persona jura que te ama, que le importas, que está de tu lado. Pero algo en el fondo de tu alma susurra, esta persona no me ve. Solo ve su reflejo en mí. Si ya sentiste esto, probablemente estabas lidiando con alguien cuya función psíquica de relación entró en colapso, lo que popularmente llamamos narcisista. Mira, en mi teoría psicológica, existe algo que llamo anima y animus, funciones psíquicas que permiten relación genuina con el otro. No estoy hablando de simple interacción social. Estoy hablando de la capacidad de percibir al otro como una subjetividad real, separada de ti, con vida interior propia, sentimientos legítimos, perspectiva válida. En una psique saludable, esta función está activa, logras salir de ti mismo y entrar imaginativamente en el mundo del otro. Pero en el narcisista, esta función entró en colapso. El otro ya no es más una persona, es un objeto. Un espejo que debe reflejar grandiosidad, o una amenaza que debe ser neutralizada. Y cuando esta función colapsa, ciertas frases se vuelven literalmente imposibles de decir con sinceridad. Y antes de que pienses, pero todo el mundo es un poco narcisista, quédate hasta el final porque voy a revelarte 5 frases específicas que un verdadero narcisista jamás logrará decir genuinamente, y más importante, voy a enseñarte a usar estas frases como test para identificar si estás lidiando con narcisismo real o solo con alguien teniendo un mal día. Si eres nuevo aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte porque aquí desvendamos los patrones psicológicos que controlan relaciones tóxicas, usando psicología profunda, no psicología pop. Toca el icono de la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame explicarte algo que la mayoría de los psicólogos modernos ignora completamente. Cuando desarrollé los conceptos de anima y animus, no estaba hablando apenas de energía femenina y masculina, como la psicología pop adora simplificar. Estaba hablando de algo mucho más fundamental, la capacidad psíquica de relación con el otro. La anima en el hombre y el animus en la mujer funcionan como puentes, son las funciones que te permiten salir de tu propio ego y reconocer que existe otra consciencia ahí, tan real como la tuya, con sus propios sentimientos, pensamientos, necesidades. Es la función que susurra, esta persona no es una extensión de mí. Ella es un universo separado que merece ser reconocido. En una psique saludable, este puente funciona. Logras decir, me pongo en tu lugar, y realmente sentir eso, no apenas performar empatía. Logras oír críticas sin inmediatamente contraatacar porque tu función de relación permite procesar, esta persona tiene una perspectiva diferente de la mía, y ambas pueden coexistir. Pero en el narcisista, observé a lo largo de décadas de práctica clínica, este puente se derrumbó. Y cuando digo se derrumbó, no estoy siendo metafórico, es un colapso estructural de la psique. El narcisista no despierta por la mañana pensando, hoy voy a manipular personas. Despierta en un mundo donde otras personas simplemente no son reales de la misma forma que él es real. Son objetos en su narrativa, no sujetos con narrativas propias. Y aquí está lo que hace esto tan perturbador, para el narcisista, tú solo existes en 2 categorías. Primera categoría, eres un espejo que refleja su grandiosidad. En ese caso, él te ama, pero lo que ama es el reflejo que ve en ti, no a ti. Si lo admiras, concuerdas con él, lo haces sentir especial, eres valioso. Pero en el segundo que dejas de reflejar la imagen que él necesita ver, pasas a la segunda categoría, amenaza. Porque cualquier cosa que contradiga la autoimagen inflada de él, una crítica, un límite, hasta tu tristeza independiente, es procesada como ataque. No hay tercera categoría. No hay, eres una persona separada con vida propia que respeto incluso cuando discrepamos. Esa categoría requiere la función de relación que él no tiene. Entonces, cuando entiendes que el narcisista vive en un mundo donde el otro no es sujeto, sino objeto, ciertas frases se vuelven estructuralmente imposibles. No es que él elija no decirlas.
Es que para decir estas frases con sinceridad, necesitas tener la capacidad de reconocer al otro como real, separado, con legitimidad propia. Y esa es exactamente la capacidad que colapsó en él. Es como pedirle a un ciego que describa colores, no es mala voluntad, es imposibilidad funcional. Las 5 frases que voy a revelar no son solo cosas que los narcisistas evitan decir. Son frases que exponen la ausencia de la función de relación. Son diagnósticos psicológicos disfrazar de lenguaje cotidiano. Muy bien, ahora vamos a las 5 frases específicas que un narcisista con función de relación colapsada jamás logrará decir con sinceridad. Y presta atención, no estoy hablando de frases que evita por estrategia. Estoy hablando de frases que son incompatibles con la estructura psíquica de él. Cada una de estas frases exige reconocer al otro como real, y eso es exactamente lo que él no logra hacer. Primera frase que un narcisista jamás dirá genuinamente: tienes razón, yo estaba equivocado. Y aquí está por qué, en la perspectiva de mi teoría, para decir esta frase con sinceridad, necesitas ser capaz de 3 cosas simultáneas. Primero, reconocer que existe una perspectiva fuera de la tuya que puede ser válida. Segundo, admitir que tu perspectiva tenía una falla. Tercero, valorar la corrección de esa falla más que proteger tu ego. Las 3 exigen una función de relación activa. El narcisista puede hasta decir las palabras «yo estaba equivocado», pero siempre vendrá con un «pero» gigantesco que anula todo. Yo estaba equivocado, pero tú también estabas. Yo estaba equivocado, pero fue porque tú me hiciste reaccionar así. Yo estaba equivocado, pero estás exagerando. Cuando analizo estas construcciones, veo claramente, el «pero» es el ego inflado rehusándose a dejar al otro ser sujeto de la razón. Es el colapso de la función de relación en acción. Segunda frase imposible: ¿cómo te estás sintiendo con esto? Y realmente esperar la respuesta, realmente querer saber, no como prefacio para hablar de sí mismo. Esta frase exige algo que llamo curiosidad psíquica por el otro, la capacidad de estar genuinamente interesado en el mundo interior de otra persona, no porque te afecte, sino porque reconoces que aquel mundo interior es tan complejo y legítimo como el tuyo. Observé esto en consultorio innumerables veces. Cuando le pido a un narcisista que pregunte a su pareja «¿cómo te estás sintiendo?», logra hacer la pregunta, pero no logra procesar la respuesta. O interrumpe en el medio. O transforma la respuesta del otro en algo sobre él. Ah, ¿estás triste? Yo también me pongo triste cuando... Y listo, volvimos a él. Porque el sentimiento del otro solo es procesable si es convertido en algo que lo afecta. El sentimiento del otro, por sí solo, no tiene realidad psíquica para él. Tercera frase que expone el colapso total: necesito ayuda, no estoy logrando solo. Para un narcisista, esta es tal vez la frase más imposible de todas. Y no porque no necesite ayuda, todos necesitamos. Es porque esta frase exige reconocer 3 verdades que destruyen la estructura narcisista. Primero, que tienes limitaciones reales. Segundo, que otra persona tiene capacidades que tú no tienes. Tercero, que estás dispuesto a colocarte en posición vulnerable frente a ese otro. Todo esto exige ver al otro como real, competente, confiable, como sujeto, no objeto. Cuando atiendo parejas donde uno es narcisista, este es siempre el punto de ruptura. La otra persona implora: ¿solo pídeme ayuda? Solo reconoce que no necesitas hacer todo solo. Pero el narcisista prefiere hundirse, fallar, destruir todo, que pronunciar esas palabras con sinceridad. Porque en el momento que reconoce que necesita al otro genuinamente, reconoce que el otro es real, y todo el castillo de cartas de la psique narcisista se derrumba. Cuarta frase que revela ausencia de función relacional: no merecías pasar por eso, lo siento, cuando él fue la causa del dolor. Esta frase exige algo extremadamente sofisticado psicológicamente: necesitas ser capaz de ponerte en el lugar del otro, sentir el impacto de tus acciones a través de los ojos de él, y valorar el bienestar de él lo suficiente para sentir remordimiento genuino. No culpa performática. No siento que te hayas sentido así, que coloca la responsabilidad en el sentimiento del otro, no en su acción. Sino, siento lo que yo hice. Observé esto en terapia: los narcisistas logran pedir disculpas cuando es estratégicamente necesario, pero la estructura de la disculpa siempre revela la ausencia de conexión real. Siento si te lastimé, el sí niega la realidad del otro. Siento que tú te hayas sentido así, el tú coloca culpa en el otro por sentir. Disculpa real exige reconocer: mi acción causó dolor legítimo en un ser humano real, y eso me duele porque reconozco su humanidad. Eso el narcisista no logra procesar.
Y finalmente, la quinta frase que un narcisista jamás dirá con sinceridad: ¿qué necesitas de mí ahora? Esta es la frase más reveladora de todas, porque exige inversión total de dirección psíquica. Exige que dejes de procesar el mundo a través de cómo esto me afecta y comiences a procesar a través de cómo puedo servir a la necesidad real de ese otro. Exige que reconozcas que las necesidades del otro existen independientemente de las tuyas, y que a veces lo correcto es atender aquellas necesidades incluso cuando no te beneficia directamente. Cuando esta función de relación está saludable, logras decir esta frase y realmente oír la respuesta sin calcular, pero ¿y yo? Pero en el narcisista, incluso si las palabras salen de la boca, la acción nunca acompaña. Porque procesar genuinamente, que necesita el otro, requiere ver al otro como centro de su propia experiencia, y en el mundo del narcisista, solo existe un centro, él. Entonces, ahora que conoces las 5 frases que exponen el colapso de la función de relación, vamos a lo que realmente importa en mi experiencia clínica: ¿cómo usas este conocimiento para protegerte? Porque mira, reconocer a un narcisista no es un ejercicio intelectual, es autopreservación psíquica. Y aquí voy a darte 3 técnicas que desarrollé y que son completamente diferentes de cualquier cosa que hayas oído sobre lidiar con narcisistas. No voy a decirte que establezcas límites o busques terapia, esas ya las oíste 1000 veces. Voy a darte herramientas que realmente funcionan. Primero, y esto aprendí atendiendo cientos de personas que salieron de relaciones narcisistas, necesitas entender que realmente está en juego. No es solo, esta persona es difícil. Es que convivir íntimamente con alguien cuya función de relación colapsó causa un tipo específico de daño psíquico que llamé erosión del self. Porque cuando estás constantemente con alguien que no te ve como real, tu propia psique comienza a dudar de tu realidad. Comienzas a pensar: ¿será que realmente sucedió lo que creo que sucedió? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que el problema soy yo? Esta erosión es sistémica, progresiva y extremadamente peligrosa. Entonces las técnicas que voy a darte no son para mejorar la relación con el narcisista, son para proteger tu propia sanidad psíquica. Técnica 1. El test de las 5 frases en acción. Esta es una técnica de diagnóstico que desarrollé y que funciona como detector de mentiras psicológico. Aquí está cómo lo haces: en las próximas 2 semanas, vas a crear situaciones específicas donde cada una de las 5 frases sería la respuesta natural de alguien con función de relación saludable. Y vas a anotar no solo si la persona dice la frase, sino cómo reacciona cuando la situación lo exige. Por ejemplo, para testear la frase 1, tienes razón, yo estaba equivocado, calmadamente presentas un hecho verificable donde la persona claramente erró. No ataques, no acuses, solo presenta el hecho. Dijiste que el evento era a las 8h, pero la invitación dice 7h, mira aquí. Ahora observa, una persona saludable dice: vaya, tienes razón, me confundí. ¿Un narcisista? Va a inventar que el horario cambió, va a culpar a quien hizo la invitación, va a decir que estás siendo demasiado detallista, va a cambiar de tema, cualquier cosa menos reconocer un error simple. Haz esto con las 5 frases. Si la persona falla en 4 o 5, no estás lidiando con alguien orgulloso. Estás lidiando con colapso estructural de la función de relación. Técnica 2. El diario de la realidad objetiva. Esta técnica que creé específicamente para quien convive con narcisistas funciona como ancla psíquica contra la erosión del self. Aquí está el protocolo: todos los días, por 3 meses, vas a grabar audios en el celular, no escribir, grabar, describiendo 3 cosas objetivas que sucedieron aquel día involucrando a la persona sospechosa de narcisismo. Usa frases en el formato: hoy, a las hora exacta, nombre de la persona, dijo literalmente, frase exacta. Yo respondí, tu frase exacta. La reacción fue, descripción objetiva, punto. ¿Por qué audio y no texto? Porque los narcisistas son maestros en hacerte dudar de tu propia memoria. Pero es mucho más difícil dudar de tu propia voz grabada horas atrás, cuando aún estabas procesando el evento. Y aquí está la parte crucial: nunca vas a mostrar este diario al narcisista. No es para confrontación. Es para ti. Porque dentro de 2 semanas, cuando él diga: yo nunca dije eso, estás inventando, vas a tener tu propia voz diciéndote exactamente qué sucedió. Esta técnica salvó la sanidad de decenas de pacientes míos que estaban comenzando a pensar que se estaban volviendo locos. Técnica 3, y esta es la más avanzada: el protocolo de desenganche emocional estratégico. Esta técnica uso cuando la persona no puede o no quiere salir de la relación inmediatamente, tal vez sea un padre, un jefe, una situación compleja. Aquí está cómo funciona: vas a tratar cada interacción con el narcisista como un antropólogo observando una tribu desconocida.
No estoy siendo irrespetuoso, estoy siendo preciso. Porque recuerda, esta persona no tiene la función que permite verte como real. Entonces vas a dejar de esperar que la tenga. Protocolo práctico: antes de cada interacción significativa, haces un ejercicio mental de 30 segundos. Cierras los ojos y repites internamente: esta persona no logra verme. Nada que diga va a hacer que me vea. No es sobre mí. Entonces entras en la interacción sin expectativa de reconocimiento, validación o empatía. Te comunicas de forma funcional, objetiva, sin invertir emocionalmente en ser comprendido. Y aquí está el truco que observé: cuando dejas de intentar hacer que un narcisista te vea, dos cosas suceden. Primero, dejas de lastimarte cada vez que él confirma que no te ve. Segundo, conservas energía psíquica enorme que estaba siendo desperdiciada intentando extraer agua de piedra. Ahora, ¿qué esperar cuando implementas estas tres técnicas? Basado en décadas de práctica clínica, puedo decirte, la primera cosa que va a suceder es claridad. Claridad brutal, a veces dolorosa, pero liberadora. El test de las 5 frases te va a dar evidencia objetiva de lo que probablemente ya sentías. El diario de la realidad te va a mostrar patrones que estabas negando. El desenganche estratégico te va a dar paz que olvidaste que era posible. Pero atención a las señales de alerta: si implementar estas técnicas te hace sentir miedo físico de la reacción de la persona, esto ya no es narcisismo común, es potencial abuso. Si la persona descubre tu diario y reacciona con violencia o amenazas, necesitas ayuda profesional inmediatamente, no solo técnicas psicológicas. Y si el desenganche emocional trae alivio tan grande que percibes que estabas en estado de estrés crónico, tal vez sea hora de considerar que no poder salir puede ser más sobre miedo que sobre imposibilidad real. Y aquí hay algo que necesito decir con toda mi autoridad como psicólogo que atendió estos casos por décadas: estas técnicas son para sobrevivencia y claridad, no para cura de la relación. No existe técnica que restaure la función de relación en un narcisista adulto que no quiere cambiar. Ninguna. Puedes aprender a protegerte, puedes aprender a no enloquecer, puedes aprender a convivir cuando sea necesario. Pero no puedes hacer que esta persona te vea. Porque el problema no está en cómo te comunicas. Está en la estructura psíquica de ella. Entonces, si estás usando estas técnicas y percibiendo: Dios mío, ¿tengo que hacer todo esto solo para mantener mi sanidad cerca de esta persona? Esa percepción no es falla tuya. Es sabiduría. A veces la técnica más saludable es la salida. Entonces, recapitulando lo que exploramos hoy, las 5 frases que un narcisista nunca dirá genuinamente: tienes razón, yo estaba equivocado, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Necesito ayuda, no estoy logrando solo, no merecías pasar por eso, lo siento. ¿Y qué necesitas de mí ahora? No son solo frases evitadas. Son imposibilidades estructurales de una psique donde la función de relación entró en colapso. Y cuando entiendes esto, algo fundamental cambia: dejas de culparte por no lograr conectarte con esa persona. Porque el problema nunca fue que no supieras comunicarte bien suficiente. Fue que estabas intentando tener una relación real con alguien que perdió la capacidad psíquica de relación. Y aquí hay algo que yo, Jun, quiero que grabes profundamente: reconocer que alguien es narcisista no es juicio moral. No estoy diciendo que estas personas son malas. Estoy diciendo que tienen una incapacidad psicológica específica, como alguien que nació sin un sentido. No culparías a un ciego por no ver colores. Pero tampoco te quedarías golpeando la pared intentando hacer que veas y descubrieras que es ciego. Ajustarías tus expectativas y protegerías a ti mismo de situaciones donde la ceguera de él podría lastimarte. Lo mismo vale aquí. Compasión no significa someterse a relaciones que te destruyen. Significa entender la limitación del otro y proteger tu propia psique. Pero necesito alertarte sobre algo que observé repetidamente: existe una diferencia entre alguien que ocasionalmente falla en decir estas frases porque está en un mal día, cansado, defensivo, y alguien que nunca logra decirlas genuinamente. Todos tenemos momentos de egoísmo. Todos a veces fallamos en ver al otro claramente. Pero si aplicas el test de las 5 frases y la persona falla sistemáticamente, repetidamente, en las 5, a lo largo de semanas, ahí no estás lidiando con imperfección humana normal. Estás lidiando con estructura narcisista. Y necesitas actuar en consecuencia, no con culpa o rabia, sino con claridad y autopreservación. Y ahora quiero saber de ti, pero con cuidado: ¿ya intentaste hacer que alguien dijera alguna de estas 5 frases y percibiste que era imposible? No necesitas dar nombres, no necesitas contar detalles, pero deja en los comentarios cuál de las 5 frases fue la que más resonó contigo.
¿Fue la incapacidad de admitir error? ¿De preguntar genuinamente sobre tus sentimientos? ¿De pedir ayuda? ¿De pedir disculpas reales? ¿O de preguntar qué necesitas? Comparte, porque cuando percibes que no estás solo en esta experiencia, la sanación comienza. Si este vídeo te ayudó a nombrar algo que venías sintiendo pero no lograbas articular, deja ese like, porque eso ayuda a otras personas que están confusas sobre si se están volviendo locas o si realmente hay algo mal en la relación a encontrar esta información. Suscríbete al canal, ¿qué diría Jung?, porque aquí no hacemos psicología que te deja confuso, hacemos psicología que te da claridad, incluso cuando esa claridad duele. Activa la campanita, porque los próximos vídeos van a continuar explorando las estructuras psicológicas que te mantienen preso en relaciones tóxicas y, más importante, cómo salir de ellas con tu sanidad intacta. Y si conoces a alguien que está en una relación donde nada que haga parece ser suficiente, donde está constantemente cuestionando su propia realidad, comparte este vídeo, puede ser la claridad que esa persona necesita para comenzar a protegerse. Y para terminar, te dejo con algo que escribí y que resume perfectamente lo que discutimos hoy: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas son transformadas. ¿Percibes la palabra clave? Ambas. Relación real exige que ambas personas sean capaces de ser transformadas por el otro, de ser afectadas, de reconocer la realidad del otro. Pero cuando estás con un narcisista, no hay reacción química. Hay solo un espejo que refleja a él mismo de vuelta hacia él. ¿Y tú? Tú te quedas desgastándote, intentando ser visto, nunca entendiendo por qué no funciona. Ahora lo sabes, no funciona porque la función que le permitiría verte entró en colapso. Y con ese conocimiento, puedes finalmente dejar de culparte y comenzar a protegerte. Hasta la próxima.